Por el bautismo somos incorporados a Cristo, somos regenerados, se nos perdona el pecado original y nos convertimos en hijos de Dios. Pero somos unos bebecitos, somos unos niñitos. Y es a través del sacramento de la confirmación que adquirimos la madurez. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, Salve María. Bienvenidos una vez más a Conversando con los Caballeros de la Virgen, episodios que buscan ayudarles a profundizar y conocer su fe de una forma muy amena, muy natural, un tanto casera. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy bonito porque siempre en todas las situaciones que enfrentamos en la vida buscamos de alguna manera estar preparados, estar dispuestos. En la vida espiritual lo mismo, nosotros nos tenemos que preparar con todas las herramientas, con todas las armas que el propio nuestro Señor nos dejó, instituyó y orientó para que estemos a la altura de las pruebas que se nos van a pedir, que nos van a colocar o que Dios en su divina sabiduría va a permitir. Para eso tenemos que armarnos con un sacramento que hoy día es poco mencionado y para muchos también medio puesto de lado. Podemos tal vez pensar que a algunos de los que están escuchando este podcast le puede estar faltando, teniendo ya los requisitos para recibirlo, que es el sacramento de la confirmación. ¿Qué es, para qué es y por qué es tan importante en nuestras vidas? Para ello hemos traído a nuestro muy querido Padre Javier para que nos ayude a profundizar en una temática tan interesante e importante. Salve María, Padre. Salve María, Padre Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Fue un poco Muchas difícil gracias. traerlo, pero No, es lo que hemos conseguido, ¿no? Estamos muy cogiditos de tiempo, pero bueno. Casi que no. ¿Qué? Casi que no. Pero lo hemos logrado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Padre, este tema es muy importante. Uf. Obviamente estamos hablando de un Súper sacramento, ¿no? Sí. Pero curioso porque están puesto de lado. Digamos, no sé, quien conoce un poquito la realidad española, disculpe que hable uno de su tierra, el sacramento de la confirmación lo llaman el sacramento del adiós. ¿Del adiós? Sí, Del adiós. tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona se confirma y ya Y no adiós. vuelven a pisar la iglesia. Ay, Dios mío. Sí. Pero lo llaman así directamente el sacramento del adiós. Y por eso es porque no lo valorizan, digamos. Uno tiene una cierta rutina, sobre todo en ciertos colegios religiosos, no los civiles, los del Estado. Y entonces llega la hora, se confirman y tal, y ya la siguiente vez que pisan la iglesia es para casarse. Entonces, sí, eso. es Había un obispo en Italia que decía que él junto con la confirmación, él daba el acta de defunción. Porque hasta ahí no volvían a pisar la iglesia. Solo volvían hasta una muerte de un ser querido y tal, volvían a pisar, si no, nada más. Ahora, curioso porque yo creo que ese sacramento del adiós cambia. Uf, Hoy sí. día casi que es la primera comunión. Es Sí, casi sí. impresionante. Recibe la primera comunión y no recibe más la confirmación. que eso Tal es vez acá. hasta que sí, Sí. así porque Pues tiene cuando se van a casar y tiene que... y es que les si se casan, exigen- ¿no? Le exigen un poquito. Sí, porque la ceremonia del civil es muy fea. Entonces, hay que hacerlo en la... muchas pero- veces si la persona no llega al matrimonio, Ahí pues quedó. tampoco llegó a la confirmación. Ahí quedó, ¿Y cuál es el efecto que eso tiene en el alma, todo, no? en todo. Bueno, todos los sacramentos, así hablando en general, son contra el pecado y para darnos fuerzas, ¿no? Ujú. Eso así hablando de los 7 sacramentos. Pero en concreto, este sacramento, el sacramento de la confirmación, es el que más fuerza nos va a dar para la lucha. Porque así como una persona nace, un niño nace, y nace es un bebé, y va creciendo, se va desarrollando, y en cierto momento
pasa a ser adulto, ¿no? Y hay ciertas cosas que un adulto puede hacer Ujú. y hay cosas que el niño no. ¿Por qué? Ujú. Porque le falta desarrollo físico e intelectual, ¿no? Pues eso es lo que pasa con el sacramento de la confirmación. Por el bautismo somos incorporados a Cristo, somos regenerados, se nos perdona el pecado original y nos convertimos en hijos de Dios. Pero somos unos bebecitos, somos unos niñitos. Y es a través del sacramento de la confirmación que adquirimos la madurez. Nos convertimos en adultos ya puestos para la lucha del día a día. Mientras que un bautizado puede hacer actos, y debe de hacerlos, claro, meritorios para su santificación, el confirmado no es solo para su santificación, sino también para la lucha y defensa de la Iglesia, para derrotar el mal y instaurar el bien. Ahora es un sacramento ordenado en lo que usted acaba de decir, al desarrollo espiritual de la persona. O sea, así como el cuerpo tiene una edad, el alma también, y es este sacramento que lo lleva a la madurez. A la madurez. Ujú. Porque en ese sentido estaríamos afirmando que muchas personas se quedan en la infancia de la vida espiritual. Literalmente. El niño. Sí. Sí. Si No, vamos a la vida real es como un bebé que va a la oficina, un bebé que va a la universidad, un bebé que va Sí, que no crece. y que no crece. Que no crece, que se queda niño. Siempre. De que hay ¿Cómo llama varios, él? perdón, no padre, no, que No. hay varios autores que dicen que justamente mire la sociedad en que estamos, pues ¿cuál es el problema? Que la gente no acude al sacramento y somos infantes, bueno, son muchos los que no se han confirmado y son infantes los que van tomando las decisiones en la vida del día a día. Impresionante. Entonces mire el mundo de hoy en día, ¿por qué? ¿No será que falta el Espíritu Santo? ¿No será que falta esa fuerza de la confirmación a la que todo el mundo le huye porque cree que no es necesaria? Y las consecuencias las vivimos todos. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para vivir y toma las decisiones mal. ¿Por qué? Le falta el auxilio de Dios. Bueno, usted acaba de decir la palabra sacramento, ¿no? Si podemos dar aquí la definición de sacramento para aplicarla al sacramento de la confirmación. Bueno, vamos a ver, sacramento es un signo sensible de una realidad espiritual más profunda. Entonces, aquí en este caso el sacramento de la confirmación es el Santo Crisma, que es una mezcla de óleo y bálsamo. La materia. La materia, que es un signo, la cruz que le hace el obispo, que representa, que da un símbolo de el Espíritu Santo que la persona está recibiendo. Entonces, el sacramento es un signo, ¿no? Una señal. Una señal sensible. Sensible, por lo tanto, palpable, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos cuerpo también, no somos ángeles, somos hombres. Entonces, necesitamos la parte sensible. Que también. produce la gracia, La ¿no? produce. Produce una gracia específica. Específica. En este caso es la gracia de la fuerza, de la madurez espiritual. El poder combatir, el ser ordenado, por así decir, soldado de Cristo. Solo para que, no sé, no para hablar mal de alguien, obvio que no tal sería, pero para dar un poco la idea de hasta qué punto se olvidó de la importancia de la vida de la gracia en nuestra sociedad. No hace mucho tiempo atrás, usted se debe recordar, un sacerdote de la comunidad tuvo que presenciar una reunión del clero en un lugar del mundo XYZ y creo que o el vicario estaba hablando de la importancia de predicar sobre la gracia, de la ley de la gracia, del beneficio de la gracia. Y él estaba atrás, ¿no? Y vio como un padre le preguntó a otro padre, que no era la comunidad porque eran sacerdotes diocesanos, le dice, "Psst, ¿qué es gracia? ¿Qué es eso de gracia? ¿Por qué el tiempo entero está diciendo gracia?" Y el otro le dice, no, que es gratis. Y el padre que estaba atrás quedó bastante chocado porque cómo es posible que no se sepa qué es la gracia, pero realmente uno ve que hoy día pocos saben qué es la gracia. La gracia
santificante. Hermano Alfonso, no sé si puede profundizar un poco sobre eso, porque si no tenemos eso claro, tal vez frustramos un poco lo que estamos tratando ahora Sí. a la hora de querer aplicarlo al sacramento de la confirmación. La gracia es la participación de la vida divina. Monseñor daba ese ejemplo y es muy, muy didáctico, pero también muy real, que es como si una persona, por un lado, en un hospital, por un brazo le sacaron su sangre Ujú, y por otro brazo le inyectaran la sangre de Dios. ujú. Participo de la vida divina. Eso es la gracia, cuando yo participo de la vida divina. Ahora, la gracia santificante es aumentada por todos los sacramentos. Cuando yo recibo un sacramento, todos los sacramentos aumentan en mí esa gracia santificante, esa presencia de Dios, esa vida de Dios en mi alma se aumenta. Entonces, gracia santificante es esa participación creada de la vida increada de Dios. Exactamente. Sí, o sea, como que nos divinizamos, ¿no? Sí. Con D minúscula, Muy- lo que decía nuestro Señor a los fariseos. No dice la Literal. Escritura que Que seréis soy como yo. dioses. Exactamente. Es ser como Dios, es Ujú. esa gracia santificante y es la condición para entrar al cielo. Exactamente. Porque sin esa vida sobrenatural, pues Claro. no se puede entrar. Ahora, cada sacramento va a producir una gracia específica en el alma de la persona, porque cada sacramento tiene, el objetivo de cada sacramento produce algo en el alma distinto. Entonces, no sé, la comunión, la gracia nutritiva, va a alimentar el alma. En el caso de la confirmación, es la gracia corroborativa o gracia confirmante, Ujú. la que hace que la persona es como si es la perfección de la gracia del bautismo. Ya. Inclusive viendo un poco, hubo una herejía antiguamente Ujú. que negaba la necesidad del sacramento de la confirmación. Lutero, ¿no? Lutero Sí, la pero negaba. Bueno, mucho tiempo- solo dejó el bautismo y la comunión. La comunión. Pero- El resto no existe. Pero mucho tiempo Él antes. llegó a hablar también. bien de la confesión en determinado momento, pero... Lo digo, antes ya existía. Hay gente que dicen no, que los progresistas buscan el progreso, pero no se dan cuenta que están retrocediendo, porque eso ya pasó en la historia de la iglesia y ya hubo un papa santo que es San Fabián Papa, Ujú. el que pintan con la palomita, que fue la paloma que lo ve. Sí. San Fabián Papa. Cuente la historia, porque tal vez no. Sí, fue un santo que demoraron en escoger el papa y no conseguían escoger un En el papa cónclave. en el cónclave. Y pues estaban pidiendo una señal y una paloma espectacular se posa en un hombre en la Plaza de San Pedro. Y fue un evento, o sea, fue una señal tan patente que era el Espíritu Santo que recaía sobre él, que fue ordenado sacerdote, obispo y consagrado papa. Diácono, sacerdote, obispo. Y ahí él fue, Ya, San ya. Fabián. El Papa del Espíritu Santo porque él fue el que declaró la importancia de la confirmación en la iglesia. Fue él el que dijo, no, es una gracia distinta, es una gracia que es la plenitud del bautismo, pero es diferente al bautismo. Todo el mundo decía, no, ¿para qué nos bautizamos si ya vamos a estar bien? Perdón, ¿para qué nos confirmamos si ya con el bautismo basta? O sea, yo ya soy bautizado, se me lavan mis pecados y ya está. San Fabián fue el que dijo no, y es una herejía, y es así, anatema en Trento. Todo el que no crea que la confirmación es necesaria para la salvación, sea anatema. Padre, este sacramento de la confirmación es sacramento de vivos, sacramento de muertos. ¿Qué es eso de sacramento de vivos y de muertos? Pero primero hay que decir que no se habla de vivos y muertos con respecto a la vida material, Ya, porque todos los sacramentos la persona tiene que estar viva físicamente, claro. si no está. No, porque a veces uno confunde. Entonces es de vivos, eso quiere decir que la persona tiene que estar en estado de gracia para recibirlo, una persona viva espiritualmente. Los sacramentos de muertos son dos, que es el bautismo Ujú. y la penitencia, Sí. la confesión. Un mixto de vivos y muertos es la unción de enfermos, porque es de vivos en sí, porque la persona tiene que estar en estado de gracia para recibirlo, pero si no puede confesarse, no tal, el propio sacramento le perdona los pecados. Pero padre de la Entonces, absolución, sí, subcondiciones, ¿no? eso puede ser, pero digamos, sin absolución, el propio sacramento le perdona los pecados, pero digamos, es otro sacramento, vamos a dejarlo al lado. Entonces, el sacramento de la confirmación es un sacramento de vivos. Tiene la persona que estar en estado de gracia. Eso quiere decir que es la persona como cuando va a comulgar, tiene que estar en ese estado.
pues listo. Entonces, estar vivo espiritualmente Sí. hablando se llama estar en estado de gracia. Gracia. Quien no está en estado de Estado de gracia es gracia. decir que está en Cometi- pecado, está cometió muerto. pecado mortal. Es mortal, Sí, está está muerto. muerto. Está muerto. 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 Y la penitencia, la confesión, se produce un milagro. Que un muerto resucita. Interesante. Bonito. Fenomenal, qué bueno. Y bueno, ese es un sacramento, entonces que es un sacramento de vivos, por lo tanto hay que recibirlo En estado de gracia. Hay que confesar. Y una cosa también, que el sacramento de la confirmación está orientado, digamos, hacia la virtud de la fortaleza. Interesante. Es la fortaleza del Espíritu, el don del Espíritu Santo, la virtud teologal también, cardinal. Prudencia, justicia, fortaleza y tal, así es cardinal. Es ahí, nos da la fortaleza, nos aumenta la fortaleza en nosotros para poder defendernos, para todo. Aparte que es bien unido, bien dedicado al Espíritu Santo. Entonces los dones, las virtudes, todo del Espíritu Santo nos los va a dar, pero los 7 dones. Pero es por eso, es porque es todo orientado hacia la lucha, hacia el combate que la persona tiene que tiene que hacer para mantenerse en estado de gracia. Para seguir vivo, tiene que luchar, porque las solicitaciones empiezan por los de uno mismo, tiene que vencerlas. Justamente por eso es recomendado, normalmente se recibe joven, ¿no? Cuando se está entrando a la adolescencia, porque es en el momento en que el alma empieza a entrar en una lucha para mantener la inocencia, ¿no? Y cuántas personas que no reciben este sacramento, pues entran en esa lucha. Niños. Desguarnecidos. Niños. Sí, o sea, no pasan la prueba. Literal. Una de las grandes Literal, razones literal. es porque no tienen la gracia sacramental propia para enfrentar esa lucha. ¿Y qué es la confirmación justamente? Otros reciben la confirmación sin recibir también la debida formación y no le sacan todo el provecho Exactamente. a esa gracia. Pero esto de ser un sacramento ordenado a la lucha, pues Claro. hace parte de la esencia del sacramento en cuanto que a eso está ordenado, ¿sí? A llevar el alma a la madurez espiritual para enfrentar las pruebas. Y es interesante, decían que el sacramento del bautismo, o sea, a partir del sacramento del bautismo, todas las personas, todas las acciones van en función de su santificación. A partir del momento de la confirmación, todos los actos van también por su santificación, pero también para proclamar la fe delante de los otros. Tienen esos 2 factores. Entonces no solamente su salvación, sino yo también soy proclamador de la fe. Yo también empiezo a dar ejemplo, yo también empiezo como que a santificar a los otros, por decirlo así. Pero es a partir de ese sacramento. Es impresionante. Hoy en día que se habla mucho de los laicos que tienen que El mojarse, papel. tienen que papel y tal. Es a partir de este sacramento que Claro. ellos tienen esa fuerza para poder manifestar a Dios en el mundo, poder manifestar a Cristo en los ambientes donde ellos se estén moviendo. Claro. Porque la fuerza se la da el sacramento del Espíritu Santo, es el sacramento de la confirmación. Recuerdo cuando estábamos haciendo el curso de la confirmación, fue el hermano Gabriel que nos lo hizo, y no recuerdo la fuente que él usó, pero colocaba un ejemplo muy bonito, muy interesante y sobre todo que ilustraba muy bien el papel del sacramento de la confirmación. Y decía que en la época de los gladiadores, sus atuendos eran bastante cortos y en las partes de piel que quedaban expuestas, ellos se ungían en todas esas partes para que a la hora del embate, del enfrentamiento con otro gladiador, si le fuesen a coger, inmediatamente él resbalase, ¿no? O sea, él pudiese sacar su mano y no quedase preso en las manos del contrincante, del enemigo. Y que el sacramento de la confirmación es para nosotros eso. ¿Quién es el enemigo? El demonio, el mundo, la carne. Si yo recibo el sacramento de la confirmación, estoy como que ungiendo todo mi cuerpo, espiritualmente hablando, para sacarlo con agilidad
de las garras del demonio. Qué interesante. Quien no, es como si tuviese unas prendas anchas y el demonio pudiese agarrarse y deja a la persona supremamente presa, porque esa unción del sacramento de la confirmación da al alma agilidad a la hora de entrar en ese embate espiritual. Interesante. Muy También, digamos, no solo era para que resbalaran, sino también para tonificar los músculos. También, Qué interesante. interesante. Para estar tonificado y estar con digamos, el músculo espiritual para poder agarrar al otro. ¿Qué es y si este sacramento, sí o no, imprime carácter? Bueno, sí, claro. Ya la solución es sí. Pero sí imprime. Interesante. ¿Por qué? Porque si una persona crece, cuando crece, creció. Ya es maduro, ya es adulto, ya no vuelve a ser niño. Y luego Interesante. los sacramentos que imprimen carácter son los sacramentos que solo se reciben una vez en la vida. ¿Por qué? Ya han imprimido carácter, es decir, nuestra alma ha cambiado. Ya cambió, ya lo recibió. No es como la Eucaristía, que se reciben varias veces, la confesión se reciben varias veces, el matrimonio puede recibirse varias veces. Si la persona queda viuda, Sí, si se si queda la persona viuda, viuda, puede recibirse 2 veces. Hasta. Pero este no, porque si ya lo recibió, ya es adulto, ya es un soldado de Cristo. Si va al infierno, se pierde la condición de No, eso es en confirmado. eterno. Es como un bautizado, un sacerdote. Es para toda la eternidad. En el lugar en el que esté en la eternidad, ahí estará él como es. O sea, ya queda condicionado, cambió. marcado. Sí. El bautizado queda bautizado, aunque se condene, sigue sigue siendo bautizado. bautizado, Sigue siendo confirmado también, porque es un sacramento que Imprime. imprime carácter, ¿sí? Sí. Y un sacerdote también. Sacerdote imprime carácter. Hay algo que dice el padre Rollo, es muy bonito, que ese carácter, si una persona recibe el sacramento y no está bien preparado, o sea, o está en pecado, igual el carácter se imprime. La gracia, cuando la persona retome el estado de gracia, Ahí vendrá. la gracia. Ex opere operato. Exactamente. Pero entonces, él dice algo interesante. Si yo, después de muchos años, aprendí, alguien me dijo, oiga, mire, este sacramento es importante, digamos, cualquier persona que esté viendo este podcast, se abrieron los ojos y se da cuenta de la importancia del sacramento, puede rezar para recibir esas gracias que la persona debió haber recibido, pero que no. La persona debe pedir la ayuda del Espíritu Santo para recibir todo aquello que la persona debió haber recibido cuando no, pero por no estar preparada no lo hizo. Es el momento ahora que estamos escuchando esto de pedir, bueno, Señor, no sabía qué es, pero es tan espectacular que dame esto, porque Dios lo sigue dando, Dios lo está dando. Entonces aprovechemos ahora a hacer esa oración, ese pedido de, Dios mío, este sacramento es espectacular, dame todas estas gracias porque lo necesito en mi vida. Ahí aproveche, hágalo ahora, súper interesante. Ahora, ya que está hablando del Espíritu Santo, porque ese sacramento pues es justamente la acción del Espíritu Santo en el alma. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que nos están pidiendo aquí y ya continuamos hablando sobre la acción del Espíritu Santo. Conversando con los Caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los Caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Y continuamos con este tema tan interesante y tan, no sé cómo explicarlo, pero es un tema como que olvidado que todos estamos conociendo y que pues creo que para todos ha sido una ocasión de muchas gracias, me parece.
Bueno, fue un poco difícil recordar la idea, se me fue el santo del cielo, es como dicen en España. Sí. Se me fue la paloma, decimos acá. El Espíritu Santo. De lo que iba a decir al respecto del Espíritu Santo, pero cuando mencioné el Espíritu Santo me recordó que hay una verdad de fe, que es que todos los sacramentos fueron instituidos Ujú. por nuestro Señor Jesucristo. Todos. Sí, y este también. También. ¿Cuándo? También. pero- ya empiezan los problemas ahí. Porque nuestro Señor Jesucristo los instituyó. Pero exactamente el momento no está recogido así en los evangelios. Ujú. No es un momento, pero sí hay varias como pistas, digamos. Ajá. Sí, Una interesante. de ellas es en el Evangelio de San Juan, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viene todo el hecho de los discípulos de Maús, Ujú. ¿no? Los discípulos de Maús vuelven al cenáculo y dicen que sí, que resucitó, que trata, y ahí se aparece nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le dice, la paz esté con ustedes y tal. Y soplando sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí es, digamos. ¿Qué pasa? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, Él no impartió los sacramentos de la misma manera que nosotros los hacemos. Claro. Él no necesitó la materia y la forma. Directamente, no necesitó el crisma ungiéndolos, sino directamente sopló sobre ellos y recibió el Espíritu Santo. Y en los Hechos de los Apóstoles también vemos en los apóstoles que también en algunos casos era también así. Por ejemplo, cuando San Pedro está en Jope y va a la casa del centurión Cornelio, Sí. dice que entrando bajó el Espíritu Santo sobre ellos. Fue directo, la confirmación fue directa. No ungió con el aceite. Pero hubo imposición de manos, ¿no? Hubo imposición de Sí, manos, sí, ahí ¿no? sí, Imponían nuestro las manos. Señor no. Y incluso en la historia algunos herejes quisieron decir que no, que se confunde un tanto entre bautismo y confirmación. Ujú. Ujú. Pero justamente es una de las razones por las cuales se demuestra que no es así, que está bien diferenciado en los apóstoles, en los padres de la iglesia, Sí. Sí, porque se imponía las manos a quien ya había recibido el Recibido la bautismo. exactamente. Y luego es una cosa, cada sacramento produce una gracia especial, específica. Ujú. A gracias diferentes, sacramento diferente. Claro, Claro. exactamente. Exactamente. Entonces el bautismo nos perdona el pecado original nos y hace los hijos de pecados Dios. y los pecados actuales que hayamos cometido y nos introduce en la iglesia. Por el sacramento de la confirmación no, crecemos, nos hacemos soldados, nos constituimos en personas adultas para poder defender la iglesia. Entonces son diferentes. Interesante a la hora de hablar de la defensa, que por esa razón es que se unge la frente, Sí. Claro. ¿no? Porque la razón es muy bonita, no sé ¿Y si... por qué en cruz? La cruz es porque es así como los soldados llevan las insignias del país o del cuerpo, del regimiento que están y tal, nosotros también los cristianos llevamos la insignia de nuestro jefe, de nuestro general, superior general, es la cruz. Entonces por eso se unge en forma de cruz, porque no Interesante. necesita que sea solo ungir, no es en cruz. Y la frente, ¿no? Y la Porque es en la fisionomía donde se expresa la vergüenza y el temor. Interesante. Entonces, con el escudo, que es la señal de la cruz, manifestamos nuestra fuerza para no tener respeto humano a la hora de vivir y hablar al respecto de nuestra fe. Exactamente. Padre, a las tantas usted mencionó así súper rápido materia y forma. Sí, materia, materia y Ministro, forma. materia, persona que la va... Aquí, este es un sacramento que tiene Materia. todos los sacramentos tienen tienen materia y forma. forma. ¿Qué es materia, qué es forma y cuáles son la materia y forma de este sacramento? La materia es la sustancia, con lo que se imprime el sacramento, y la forma es la manera, como la fórmula, las oraciones que uno dice. La materia es el crisma,
ya le hemos dicho que es la unión del óleo de oliva, aceite de oliva. En algunos casos, digamos, podría ser algún otro aceite vegetal, pero En casos muy extremos, sí. muy tal, digamos, el aceite de oliva y el bálsamo o un perfume, una esencia. ¿Usted tiene acá? No, ¿No? no lo tengo. Creo No que lo sí. tengo aquí. No lo tengo aquí, no. A ver, aquí. Santo De los Crisma. tres es el más fácil de distinguir, Claro. porque se distingue El por aroma. por el buen aroma de la El Santo salva. Crisma huele rico, ¿no? Sí, muy bien. Espectacular. Ahora tiene que ser esa mezcla, ¿no? Sí. Sí. Sí, ese huele. Y si esto porque es un poquito, pero cuando huele toda la habitación, Sí, exactamente. después toda la iglesia, cuando se... Entonces, aceite de oliva y el bálsamo, y ¿no? el bálsamo. Y es bendecido por el obispo. El sacerdote no puede, tiene que ser el obispo. Potestad del obispo en la misa crismal del Jueves Santo. Se bendice. Se puede hacer la mezcla, se puede hacer ya en la sacristía o se hace en la iglesia. Entonces, la materia remota, digamos, es el óleo, el aceite de oliva con el bálsamo mezclados, que ahí se forma el crisma. Y luego hay que bendecir el crisma. Que se bendice en el Jueves Santo. Ujú. Y así como nuestro Señor Jesucristo sopló, dijo, al recibir el Espíritu Santo, el obispo sopla en la boca del recipiente donde está. Santo Crisma. Y reza una oración, la reta. Y todos los sacerdotes extienden la mano como en la concelebración, pero no dicen la fórmula. Entonces, la confirmación, padre, el ministro, todo el mundo sabe que quien da la confirmación es el obispo, ¿no? Porque si no soy obispo tengo aquí Santo Crisma. Bueno, porque puede ser que se encuentre un accidente por el camino. Uh-huh. Y entonces y la persona no esté confirmada. En ese caso, es una excepción. Cualquier sacerdote puede confirmarla. Pero eso en casos así En extremos. Porque eso aumenta la gloria del alma en la eternidad, ¿no? Sí, no es el mismo lugar que adquiere en el cielo un bautizado a un confirmado. Quien está confirmado llega a un lugar más alto. Claro. Y si está en peligro de muerte y se sabe que no está confirmado, se le puede confirmar justamente para que pueda llegar más alto en el cielo, más cerca de Dios. Por eso es conveniente que los padres carguen con los tres óleos. ¿Y la forma? La forma, por esto, es que la tengo pero no me la sé. La tengo que sacar, perdón. Menos mal que estamos medio en familia. Aquí conversando es... Que cualquier cosa me pasa. Han sacado reliquia, han sacado... Es que no. haciendo sacar a la gente todo lo que tiene. Recibe, se dice el nombre de la persona. Uh-huh. Y se dice, por esta señal fulano, por esta señal recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y después se le hace una cruz aquí en la frente. El amén, ¿no? Y el amén de la persona. Porque tiene que consentir si puede. Sí. Claro. Ha caído mucho en desuso, padre, ¿no? Pero la bofetada, ¿no? Se le daba... Sí. Eso se liga cuando se armaba a una persona caballero en la Edad Media, ¿no? Que ponía las armas en el altar y por la mañana le iban revistiendo, lo hacían caballero, ¿no? Y al final le daban un guantazo, pero... animado. medieval, era medieval. Y él tenía que aguantar el tranco y tal, porque ya era valiente y podía aguantar. Pues viene de ahí Hace poquito estuvimos dando la bendición en una mamá que estaba embarazada, y hay una bendición específica
para la mujer antes del parto. La bendición es súper bonita, muy bonita. Fue pintoresco, digamos, pintoresco y muy, muy simbólico a la vez. Porque hicimos la bendición, salimos de la casa de ellos después de la bendición y salimos y a los minutos ellos tuvieron que salir corriendo para el hospital porque llegó la hora del alumbramiento. Y bueno, el esposo, Alejandro, estuvo a la hora del parto y él dice, uy no padre, pobres bebés cuando nacen, todo lo que les hacen, que es súper importante, ¿no? Los inyectan, los mueven bastante. Esa bofetada era como que lloren, despierte para que empiece a llorar, el combate y la vida. Y comienza la vida propiamente de la lucha, ¿no? Es justamente simbolizaba eso. No ve que el obispo hoy día algunos a veces tocan un poco, pero en la época era un golpe lo que se dice, ¿no? Y también es que la vida es muy seria, ¿no? Y hay que despertar para la vida, literalmente. Que si vamos como infantes durante toda nuestra vida, pues nos lleva al toro, como dicen en España. Literal. Pues es eso. Entonces esa es la fórmula. Y es el obispo. Y la persona que va a recibir la confirmación tiene que estar bautizada. Sí, Claro. Que no, yo sé que es obvio, pero es bueno decirlo también. Sí, que porque aquí. Sin el bautismo los demás sacramentos no hay. No hay. Si por algún error y tal la persona piensa que ha sido bautizada, recibe la confirmación y luego se da cuenta que nunca fue bautizada, tiene que repetirlo porque no recibió. Y que no sea bautismo de deseo, ¿no? Que no sea bautismo de deseo. No, bautismo. El agua. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es que está bautizado, digamos. Por ejemplo, eso, a veces las personas por error o por no se sabe, piensan que están bautizadas, fueron bautizadas en una secta que no es reconocida el bautismo por la Iglesia Católica y entonces no es válido ese bautismo y tiene que ser vueltas a bautizar. O sea, ser bautizadas. Ser bautizadas. Porque no fue una vuelta. Y ahí sí, ahí tiene que ser. Padre, volviendo un poquito a algo que hablamos hace poco, que era de la impresión del carácter en el alma. O sea, quien es confirmado ya pasó a ser soldado de nuestro Señor Jesucristo y así para toda la eternidad. Pero recuerdo una vez una noticia, es ridículo, pero una noticia que salió en España y apareció un señor que tenía una super máquina para quitar el carácter del bautismo. Sí, se llamaba secador de pelo. Sí. La ceremonia del bautismo, ¿no? Se secaba. Del desbautismo. Pero es lo mismo, porque si ya pasó, ya pasó. Es como eso, pasó por la ceremonia de desbautizar, ya pasó por esa, ya lo hizo, ya no. Hay cosas que lo que hizo uno lo hizo. Otra cosa es que se salve o no se condene, pero la cuestión es eso. Sí. O sea, imprimió carácter, pasé por ahí, fui. Sí. ¿Fui o no fui? Sí. Ay, pero es que quiero dejar de ser. Pues es apostatar, salir de la iglesia. Pero ya fuiste, Sí. Claro. Sí. Ahora, alguien que esté asistiendo al podcast y, no sé, en determinado momento recibió una gracia, decidió casarse y dice, padre, pero yo no recibí el sacramento de la confirmación con el obispo, fue un padre, ¿vale o no vale? Sí, claro. Que pasa es el obispo, pero el obispo puede delegar. Ahora salió. En el momento de eso, cuando decíamos de un accidente y tal, y que una persona se está muriendo, es eso, es que el obispo está delegando en la persona, en cualquier sacerdote. Entonces puede ser eso. Antiguamente, los medios de comunicación eran más difíciles, ¿no? Y el obispo iba a los pueblos, pues cada 40 años pasa. Entonces confirmaba todo lo que no estaba confirmado. Hoy en día no es tan así. Y como a veces el obispo no está en otro lado, no puede delegar en alguna persona. Normalmente son los vicarios o el vicario general, o el vicario de zona, o el vicario de la juventud, normalmente es algún vicario. Puede también en algún caso delegar para una ceremonia en concreta, por ejemplo, al párroco. Eso, por ejemplo, ahora acabamos de pasar todo un cónclave y todo eso, ¿no? Imagínense
está ya marcada la ceremonia y tal, se muere el Papa y el arzobispo o el obispo es cardenal y se tiene que ir a Roma. ¿Qué pasa con la ceremonia? Pues delega. A lo mejor los vicarios ya están comprometidos en otro lado, pues al párroco. Lo digo Pero tiene que delegar tiene que delegar explícitamente. tiene que darlo. Para que sea lícito. A no ser que sea eso, en caso de muerte, que eso ya se presupone esa. Pero solo en caso de muerte y muerte mismo, que se esté muriendo. No es que esté enfermo con una enfermedad que va a llevarle a la muerte. Por ejemplo, un cáncer terminal no vale. Tiene que estar en la agonía ya. Claro. Interesante. O sea que eso viene desde el inicio de la iglesia, viene eso. Los ministros deben ser los obispos. Eso se ve desde los Hechos de los Apóstoles. Muchos, cuando empezó el apostolado de la iglesia, que están en Antioquía y todas esas ciudades así que suena medio extraño, hay varias citas bíblicas donde ellos dicen que los discípulos bautizaban, pero mandaban 2 apóstoles para que impusieran las manos y bajase el Espíritu Santo. De ahí que todos los padres de la iglesia dijeron, no, si solo los apóstoles lo hacían es porque es cosa del obispo. Si los apóstoles lo hacían y solo ellos esperaban y solo ellos lo hacían, es porque debe ser del obispo, de verdad. Es súper impactante cuando uno está recibiendo o asistiendo un sacramento en que hay esa imposición de manos. Todos. Dios mío, es súper... ¿cómo se siente, no? Que baja el Espíritu Santo en ese momento. Todos los sacramentos tienen imposición de manos. Sí. Todos. Porque es el momento en que uno está llamando al Espíritu. Llamando, no, eso está mal dicho. Invocando. Porque el Espíritu Santo nos puede llamar a nosotros. Nosotros le pedimos que venga, por favor. Pero ese momento es sublime. Sí. Es sublime. En una ordenación se siente realmente que el Espíritu Santo empieza a tomar cuenta de las personas. Padre, un tema importante aquí también, hablando de la confirmación, sería el padrino, la madrina. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si ya soy adulto, ¿para qué me van a...? valgo por mí mismo. Y claro, se entiende sobre todo en el bautismo, cuando es niño, sobre todo para que si los padres fallan o se mueren y tal, el padrino le pueda educar en la fe. Pero ya fue educado, ya creció, ya es mayor y se confirma ya. Y espiritualmente también es adulto. Entonces, se diría que, como diría Santo Tomás, parece que no hace falta. Ahora, una persona que es confirmada es configurada al ser sacerdote, no. A Cristo sí, pero en la plenitud a ser soldado de Cristo. Ahora, en un ejército existen diferentes grados. Existen los soldados y existen los superiores que le van ordenando, que lo van instruyendo también. Por más que ya sea soldado, lo van instruyendo, lo van perfeccionando. Pues esa es la función del padrino o la madrina en la confirmación, el ir perfeccionando a este soldado que ya es, pero digamos es un soldado raso y tiene que llegar a general, entonces tiene que irse, y a su vez el padrino tendrá lo suyo que irá creciendo también, porque eso, todo el mundo va creciendo en fuerza, en gracia, en santidad hasta el día en que se muere. Importante elegir un padrino que esté ordenado al cumplimiento de esa misión, ¿no? Porque claro. Eso como todo, no es... ¿Cómo surgieron los padrinos? Los padrinos no en sino sobre todo es en el bautismo. Los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, la confirmación y la Eucaristía, son en sí son sacramentos para adultos físicos, es decir, para hombres y mujeres, no para niños en sí. Y sobre todo en las primeras épocas, en los primeros siglos se daba, porque tenían que optar, tenían que querer. Empezaron las persecuciones y todos los mártires, toda la legión de mártires, que son los cimientos de toda la iglesia nuestra. Y no daba tiempo muchas veces a que la persona terminara la preparación. Entonces, ¿qué era? Bueno, bautícelo que yo me comprometo a seguirle la formación. Interesante.
Y ahí vienen los padrinos. Interesante. Entonces se bautizaban con padrinos, es decir, y luego, aparte, era muy peligroso meter otra persona nueva en la comunidad. ¿Quién Un va a ser? riesgo, ¿no? O sea, ¿Quién es este? no, se está infiltrando para acusar O sea, dónde no, estaba sí, la tal, catacumba sí. y... Eso. Pasa. Y entonces tenía que tener una persona que lo presentara también, que era los padrinos. Los padrinos vienen de esos dos lados. Interesante. Entonces, por eso hay que elegir una persona que sepa y que pueda, ¿cómo se dice?, educarnos y fortalecernos y hacernos crecer en la fe y en la virtud y en todo, y enseñarnos. Eso es muy importante. Buscar y encontrar bien, y no como hoy en día, que muchas veces es por cosa social. Conveniencia. Conveniencia social, porque me Muchos sacramentos se han vuelto, ¿no? Como que... Acto social. Un acto social, es una pena porque se desvincula totalmente de la gracia. Una cosa que es muy bonita, por ejemplo, cuando la persona asiste a otro, o sea, está acompañando a otro en la recepción del sacramento, la persona puede recibir indulgencia plenaria. Interesante. Sí, sí. Imagínese. Es porque fomenta, la iglesia siempre fomenta todo, quiere que la persona crezca. Pero si lo vuelve un acto social, se está perdiendo de una oportunidad Sí. de oro para recibir indulgencia plenaria y vaya preocupado o preocupada con el vestido. el con vestido. los regalos. A veces es súper desagradable. Cuando uno le toca una misa de sacramento, aparecen los vestidos más inconvenientes en la iglesia. Justo. Pero es terrible, es lamentable. No se ordena a lo que realmente es el sacramento, ¿no? Y se pierde la noción del sacramento. O sea, perdón, algo que nos acordamos hace poco y que tiene que ver con eso, ¿no? Que la gente va viviendo los sacramentos sin darse cuenta de lo que está recibiendo. Hay un efecto del sacramento que ahora nos acordamos. Son ciertas gracias que la persona recibe por derecho a partir del sacramento de la confirmación. Ujú. Y eso es algo impresionante que no todo el mundo tiene presente. Digamos, el martirio. Si yo soy bautizado y hay ocasión del martirio, Dios me puede dar la gracia, no me la puede dar, y no hay ningún problema. Si yo soy confirmado, yo tengo derecho a recibir esa gracia. Interesante. Dios como que se ve obligado a darme esa gracia porque yo ya fui confirmado. Dios me da la fuerza para yo ser testimonio de la fe. Y no solo el martirio, son muchas gracias que yo tengo derecho a partir de mi confirmación. O sea, ya solo por ese prisma me cambia la vida desde el Total. momento que me confirmé. Total. O sea, yo puedo como que exigirle a Dios ciertas gracias, porque tengo el derecho, yo soy su soldado, deme las gracias. Impresionante. Ese es lo que se llama el ex opere operato, lo recibe en función de que Dios ya creó la naturaleza del sacramento así. Interesante. Esta materia, con esta forma, es decir, con esta fórmula, genera esto. Exactamente. Ya, no es porque uno tenga un derecho y que Dios está obligado. Tiene el derecho y Dios está obligado en cuanto a lo Porque que Dios Dios quiso. dispuso que Porque sea Dios así. quiso obligarse a eso. Ajá. Desde el inicio ya lo pensó no. así, ya lo tuvo así. Pero ex opere operantis Depende. depende. La persona puede recibir de una manera mucho más penetrante la gracia sacramental, se lleva una santidad de vida. Claro, Sí. exactamente. Un deseo de ir para adelante. Entonces sacarle todo el fruto, lo que usted menciona en las tantas, de que si la persona tal vez asistiendo a ese programa toma conciencia de la profundidad que hay detrás de ese sacramento y empieza a pedir vivir esas gracias a partir del momento como quien de alguna manera está actuando en el propio pasado, porque para Dios todo es un presente, hacerlo porque... Sí. Y es algo que toca mucho a la persona en cuanto a la fe, ¿no? Una cosa es yo rezar a ver si Dios me puede dar una gracia. Otra cosa es yo rezar teniendo la seguridad de que tengo derecho a recibirla. La persona va a cambiar su manera de relacionarse con Dios. Uno va a dejar de ver un Dios por allá lejano y se va a dar cuenta que Dios por amor a mí se obligó a darme lo que necesito. Ujú. ¿Con qué confianza voy a pedir yo? Me va a cambiar la vida. Súper interesante. No, mucho. Pues estamos cerca de Pentecostés.
que es la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que fue propiamente la confirmación de ellos, Sí, que bajó el sí. Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego. Y Santo Tomás, con esa candura y esa inocencia medieval, decía que la lengua de fuego fue el crisma de ellos, que tenía, porque tenía la forma de lengua y es la luz del fuego. Entonces era el aceite y el perfume del crisma que a ellos le bajó. Pues ahora lo invertimos. Cuando uno se confirma, recibe Pentecostés, por así decirlo. Sí. Interesante. No es tan espectacular, pero es lo mismo. Recibimos el Espíritu Sí. Santo Ujú. en nosotros. Como lo recibieron los apóstoles, y nos quita el miedo. Por eso no se oye un estruendo, no tiembla la tierra, no aparece una paloma y las llamas, pero es lo mismo. Es Pentecostés individual, por así decirlo. Ahora, hablando de Pentecostés, como cuando venía el Espíritu Santo en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, vemos que repercutía en esos dones datis gracia, que venía el don de lenguas, el don de profecía. Porque era necesario. Pero es que todo eso puede estar llegando también. Sí. Si es Y la persona puede necesario, estar desaprovechando. si Es es eso, necesario, es tal cual. Dios lo va a dar. Es tal cual, es tal cual. Dios lo da. Hay ciertos casos que, no me acuerdo quién era el que ponía el caso. Decía, una mamá tenía que aconsejar a un hijo. La mamá, por recibir esa unión con Dios y por su estado tiene derecho a pedir gracias a Dios para que le dé luces para aconsejar a su hijo. Dios se las está dando, Dios se las va a dar si las pide. Ahí está el punto. El Espíritu Santo está ahí. Yo estoy dispuesto a escucharlo. Ahí está el quid del asunto. Interesante. Interesante. No es. Padre, si usted No, iba a decir disculpe. algo. No, es que pues estábamos estudiando el tema y a las tantas hay un autor, el padre René Marín, que pone obligaciones para quien reciba el sacramento. Ah, interesante. Nunca lo había escuchado. No podemos Sí, Parece cerrar sin interesante. esto. No es para que los que lo están viendo digan, uy, no, entonces ya no lo recibo. No, porque es interesante y pues cambia mucho la visión del sacramento a partir de eso. Solo si quieren enumerarlas más. Me parece súper, súper interesante y muy, muy bonito. Son solo 4, más es de verdad súper interesante. Mire, obliga a adquirir una buena cultura religiosa como condición indispensable para la defensa de la fe. Claro, no puedo defender aquello que no conozco, ¿no? Exactamente, súper interesante. 2. Obliga a despreciar el llamado respeto humano, incompatible con el ardor y la valentía con que el soldado de Cristo ha de proclamar públicamente su fe. Arriésguese. Puede que la persona tenga algo de miedo de dar la señal de la cruz en determinado momento. Hágalo. Hágalo porque posiblemente usted está haciendo un esfuerzo muy grande y alguien que ve le va a fortalecer a la hora de enfrentar una prueba. Y puede que ni se entere, que se entere en el juicio final. ¿Se Pero- acuerdan que Monseñor Cepeda decía? Exactamente. Hable, diga tonterías, pero hable. Dice, porque tiene que dar una excusa al Espíritu Santo a actuar. Exactamente. Si no le da excusa, pues el Espíritu Santo no puede actuar. Y que Doctor Pino decía, ¿no? En la eternidad se nos acercará gente a decirnos, muchas gracias por ese gesto, yo me salvé. Pero ¿cuál gesto? No, un día que usted estaba así, la persona ni se enteró, pero por el gesto que la persona hizo, se salvó y salvó a otro. Entonces, y tiene las gracias. No quiere decir que quien recibe la confirmación no va a tener una tentación de respeto humano. Pero ahí tiene más gracia. Va a llegar, pero arriésguese que viene la gracia Exactamente. del sacramento. En ese momento va a actuar y va a repercutir en un tercero. Tal vez usted se puso rojo, sudó un poco, pero actuó en Exactamente. otra alma que tal vez usted ni se entere. Hágalo, Exactamente. hágalo, sea valiente. Tercero, nos impulsa el apostolado en todas sus formas, principalmente en nuestro propio ambiente y nuestras circunstancias de vida. Que a veces eso es difícil, Más ¿no? difícil. Hacer apostolado Nadie es en profeta, casa, ¿no? nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Es de los dos lados. Porque también predicar a los que uno conoce más es más difícil. Sí, practicar la caridad en casa muchas veces es más difícil que practicar la caridad fuera de casa. Con otros. Aquí es un sacramento que ayuda justamente a empezar por casa. Literal. Y la cuarta es,
nos obliga a una continua atención a las inspiraciones del Espíritu Santo y a una exquisita fidelidad a la gracia. Eso siempre. Súper bonito. En estos días, esas homilías que llegan a la comunidad para formación de todos, un sacerdote decía eso, ¿no? Está la costumbre de hacer el examen de conciencia de las faltas cotidianas, pero es recomendable también hacer examen de conciencia de las gracias recibidas en el día. ¿Cuántas veces Dios me habló hoy? ¿Le puse cuidado? Dios siempre habla, Dios siempre habla. Si cierro el día y digo, no, ¿y cómo que Dios no me habló? Ignoro esa voz. Exactamente, porque siempre está. Siempre está. Ujú. Siempre está, y ser fieles a esa voz de la gracia y vigilantes cuando esa gracia está hablando. Total. Bueno, padre Javier, usted se ha quedado un poco en silencio y ya sé por qué. Usted ya miró el reloj y No, está un no, poco porque no preocupado. yo no uso reloj. Miró el de acá, el del padre Mario. Yo no me llevo reloj. Por la campana. No, aquí Solo lo que aquí hemos... tenía que estar sonando. Lo hemos secuestrado, yo sé, para grabar este podcast. Usted tenía un horario bastante apretado. Creo que de alguna manera hemos tratado el tema de modo completo, ¿sí? Claro que habría muchas cosas por decir, contar hechos históricos bonitos, historias de santos relacionados con este sacramento, pero en cuanto a su teología a manera muy hablada, lo hemos visto. Lo importante de recibir este sacramento para estar preparados en las pruebas de la madurez espiritual. ¿Algún último pensamiento, padre? Digamos, es eso. Ujú. Que es digamos, un niño que nace y no crece, no llega a ser adulto, es una abominación, digamos, que se ha Claro. muerto. No, no es lo mismo Lo más feo es el que nace. crece y sigue siendo niño, ¿no? Sí. Como que no madura, no, Sí, sí, sí. El no complejo acompaña. Peter Pan. Ajá. Pero aquí es lo mismo en la fe. Si nacimos en la fe, hay que crecer, hay que madurar, hay que recibir el Espíritu Santo. Después se quejan que Dios no existe y todo fue porque no acompañó Literal. el crecimiento, ¿no? Ujú. Padre, si usted puede dar una última bendición a las personas que nos acompañan en este programa, pidiendo que esa acción del Espíritu Santo sea penetrante, abundante, para aquellos que ya recibieron el sacramento de la confirmación, y quien no lo haya recibido sea un incentivo Claro que sí. para hacerlo. En auxilio me viene el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todas sus familias y permanezca para siempre. Amén. Salve Salve María. María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.